andan? Empieza una nueva semana, la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Hermosa semana, un día precioso primaveral aquí en el sur del país. Sí, con nota veraniega porque la temperatura, la verdad es que llega a un nivel que está un poquito por encima incluso de lo primaveral. Está ahí. Y empezamos por algunos temas que no son tan disfrutables. No son agradables, pero es fundamental ponerlos en agenda. Sí. Escuchen, la mitad de los niños, niñas y adolescentes que tienen alguna discapacidad en Uruguay no tiene sus necesidades básicas satisfechas, según dice un informe sobre las personas justamente en situación de discapacidad en nuestro país y las brechas en el acceso a derechos que se presentó hoy por parte de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, del MIDES, en conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, conocido como UNFPA. En Uruguay hay 197.000 personas en situación de discapacidad, lo que representa el 6,6% de la población. Por departamento, la mayor prevalencia se registra en Rivera y Rocha, mientras que Colonia y Maldonado presentan los niveles más bajos. El informe también analiza las desigualdades entre personas con y sin discapacidad en áreas como educación, empleo, vivienda y acceso a servicios básicos. Además, iremos hoy también por otros asuntos. Exacto, repasamos los titulares. El presidente de la República, Yamandu Orsi, participó en una ceremonia por el Día de la Construcción y, entre otros temas, dijo que no se está evaluando decretar la esencialidad para las actividades en el puerto de Montevideo. El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, SUPRA, retomó las tareas en la terminal Cuenca del Plata desde las 23 de este domingo y la actividad en la terminal de contenedores del puerto metropolitano se normalizó desde las 7 de hoy. El senador del Partido Nacional, Carlos Cami, dijo que la autocrítica del Partido Nacional tras la derrota electoral tendría que haber sido antes, en referencia a la serie de reuniones que comenzaron este fin de semana en Montevideo y en el interior. La Coordinadora Nacional de Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud Pública, Gabriela Piris, dijo a MBD Noticias que la reglamentación de esa prestación enfrenta el desafío de crear equipos para atender niñas, niños y personas adultas en 8 o 9 departamentos donde no existen o no tienen personal capacitado. Esta noche comienza la edición 2025 de la Movida Joven que promueve la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Intendencia de Montevideo. Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano, fue electo este domingo presidente de Bolivia al imponerse en la segunda vuelta sobre Jorge Tuto Quiroga, líder de la coalición derechista Libre. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Estados Unidos de asesinar a un pescador inocente en un ataque contra la embarcación que, según las autoridades estadounidenses, transportaba drogas ilegales. Nos pueden seguir en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, por YouTube, y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Momento de pedir adelantos desde móviles. La Biblioteca Nacional vuelve a ser tema. Nos cuenta algo más Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en Torre Ejecutiva porque en unos minutos va a estar comenzando una conferencia de prensa donde va a estar el presidente de la República, autoridades de la educación, autoridades de la OPP, presentando el plan del futuro de la Biblioteca Nacional, que recordemos está cerrada desde el mes de mayo por enormes problemas edilicios, así que en un rato estaremos con estas novedades. Adelanto, la Asociación de Maestros de Montevideo paró hoy 24 horas tras la agresión a una docente el pasado viernes en el barrio Malvin y reclama a las autoridades medidas ante el aumento de los casos de violencia. Consultado al respecto, el presidente Yamandu Orsi dijo que entiende la situación de las y los trabajadores de la enseñanza y no opinó sobre la efectividad de estas medidas de paro. Cuando están en la reunión se derivan esto de golpes a una de las maestras allí presente. Claramente el sindicato entendemos que es necesario visibilizar estas situaciones. Nosotros tenemos una medida de paro que ya tiene una larga data, que frente a una agresión física el otro día hay paralización, en este caso hoy lunes, en el departamento de Montevideo, y bueno, tiene esta connotación justamente de visibilizar y no justamente naturalizar estos hechos. Una batería de medidas vinculadas con la seguridad que les permita trabajar con mayor tranquilidad. Y hay que seguir trabajando en ese sentido. ¿Termina siendo efectivo o no?
Yo no soy quien para calificar o calibrar los resultados o los efectos de las medidas sindicales. Nos quedamos con Orsi, el presidente de la República, pero para abordar otro asunto, porque dijo también en las últimas horas, en la misma rueda de prensa, que el gobierno por ahora no está evaluando la posibilidad de decretar la esencialidad de las tareas en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Orsi participó en el acto por el Día de la Construcción y a la salida habló de la complejidad de este conflicto en Terminal Cuenca del Plata entre el Sindicato Único Portuario y la empresa belga Katunasi. Son muchas piezas de un puzzle que uno tiene que tratar de armonizar. Hoy concretamente hay un conflicto de un sector, de uno de los sindicatos con una empresa, y la consigna es, por el bien del país, lo mejor que puede pasar es que haya acuerdo. Algo en el que una de las partes salga perdiendo no es la mejor señal que el país todo necesita. Por supuesto, como Estado tenemos una responsabilidad enorme porque acá atrás está el trabajo de mucha gente. Y a su vez la perspectiva del puerto como dinamizador del crecimiento del Uruguay del futuro. No he sentido nunca hasta ahora la necesidad de entrar a escena para plantear algo distinto a lo que el gobierno a través de sus ministros viene planteando. ¿Aún evalúan la posibilidad de declarar la esencialidad en el puerto? Por ahora no, por ahora no. Y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, aseguró que la inversión en obra pública iniciada en este quinquenio ascenderá a los 3.300 millones de dólares. Odone fue expositor en la conmemoración, en el acto de conmemoración del Día de la Construcción, y dijo que esa actividad económica es clave, decisiva, para acelerar el crecimiento de la economía uruguaya. La construcción es clave por el tipo de calidad de empleo que provee, por el tipo de salarios que paga, por la inserción territorial que tiene en el país, por el papel que juega en la provisión de infraestructura, por el papel que juega en la provisión de vivienda. Por muchas razones la construcción, más allá de ese 10% de contribución al producto, juega un papel de articulación muy relevante en la economía uruguaya. Estamos previendo que las prioridades de obras nuevas para este quinquenio suman aproximadamente 3.300 millones de dólares, son esos 800 millones de dólares por año de los que hemos hablado. Están distribuidos en esas áreas, transporte y logística está en el primer lugar, desarrollo territorial y movilidad urbana en segundo lugar, es un papel importante, agua y riego y saneamiento, infraestructura en salud, son los principales focos sobre los que estamos trabajando y sobre los que Lucía está a cargo de su coordinación y su consolidación en el tiempo. Esas prioridades las hemos destacado varias veces, están distribuidas en transporte vial y ferroviario, aquí están los puntos que destacamos en prioridad vial y en prioridades ferroviarias, esto podemos compartir con ustedes después, está incluido en la exposición de motivos del presupuesto. Acá están los aspectos vinculados a movilidad metropolitana, desarrollo territorial, las obras de agua y saneamiento, donde claramente las obras vinculadas al abastecimiento de agua para la zona metropolitana son claves, el riego, la infraestructura social, donde están los hospitales, algunos de los cuales mencionaba Alejandro, la construcción de establecimientos carcelarios, etc. Y por supuesto que estuvo presente en esta actividad Alejandro Ruibal, que es el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, que valoró lo que prevé invertir el gobierno durante este periodo en materia de vivienda, de obras, ¿no?, destinadas a vivienda, pero dijo que en otros asuntos, ¿no?, como por ejemplo ocurre con obras vinculadas a la vialidad, habrá una baja durante este quinquenio. Además dijo que la construcción está en una meseta y deben renovar los proyectos de inversión para mantener el actual nivel de empleo. Las prioridades son las prioridades de inversión pública, son las prioridades que está planteando el gobierno en el presupuesto. En vialidad, un monto menor que el gobierno pasado, pero un monto importante, en obras de movilidad urbana, en obras de hospitales, de agua y saneamiento, algún recinto penitenciario también, y en viviendas, con una cifra importante de viviendas, que hay que traducirlo eso después
a presupuesto, pero básicamente se está hablando de 69.000 viviendas con distintos tipos de intervenciones, no todo es vivienda nueva, ¿no? Hay un buen nivel de actividad sustentado básicamente por las obras de arquitectura. Esas grúas que ustedes ven por ahí son básicamente obras de arquitectura, muchas de ellas en el marco de la ley de vivienda promovida. Y también hay obras de arrastre que vienen de vialidad también. O sea que está en una meseta la construcción, pero hay que renovar proyectos porque los proyectos se terminan. Hay 56.000 trabajadores cotizantes en el BPS, eso es directo. Si le sumamos los indirectos de subcontratos y de todo lo vinculado a la interconstrucción, estamos hablando de más de 100.000. Y si le sumamos a eso lo que es el gasto inducido, es decir, lo que gasta el obrero de la construcción, estamos hablando de arriba de 200.000 personas que están alrededor de la industria de la construcción. ¿Es una meseta en este momento en la que estamos? Estamos en una meseta porque venimos estable en los últimos años en un valor alto, que 56.000 es un valor alto. La preocupación no es levantar ese número, sino sostenerlo. Bueno, cambiamos de asunto. La Unión de Transporte Turístico del Uruguay se movilizó este mediodía por la Rambla de Montevideo en reclamo de una negociación con la Administración Nacional de Puertos por el cambio en las condiciones de ingreso al recinto portuario para brindar servicios durante la temporada de cruceros. En total, 4 empresas se presentaron a una licitación convocada por la ANP, la Administración Nacional de Puertos, para prestar justamente el servicio a las personas cruceristas, y dicen desde la gremial que se movilizó que hay una de esas empresas que podría constituir por la vía de los hechos algo parecido a un monopolio, dejando sin trabajo o con muy poca actividad a las otras. 4 empresas que compraron los pliegos. Con diferencia de la temporada pasada, acá no se abrió sobres. Entonces, ANP va a tomar una alternativa porque dice que no dan los tiempos a abrir los sobres y quiere, bueno, que las 4 empresas entren a trabajar. Pero ¿qué es lo que pasa? En igualdad de condiciones, yo creo que lo más justo es que la empresa que tenga más unidades es la que tenga un pedacito de la torta más grande. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? El número triplicamos a las otras empresas, entonces nosotros precisamos que nuestra gente trabaje. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes reclaman de esos derechos y cuánto entienden que debería quedarle al resto de las empresas? Y yo creo que por el porcentaje, es una regla de 3 fácil, digo, por el porcentaje, acá no estamos pidiendo algo que queremos porque se nos ocurre. Por el porcentaje que tenemos de unidades para que trabajen todo, tendría que ser las 4 empresas más la gremial, UTU, y la otra gremial que apoya, o si no, la empresa que nosotros apoyamos, las 2 gremiales, tiene que tener el 50%, porque si no, mucha gente de UTU se va a quedar sin trabajar. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. ¿Se acuerdan del Club Neptuno? Vamos a preguntarle a Martín Duarte qué será de su futuro. Está allí en la zona emblemática de la aduana, ¿no? Martín, contanos. ¿Cómo andás, Natalia, Martín? Bueno, un gusto saludarlos. Para estar hablando, bueno, de este inmueble, de toda la historia que implica también para el barrio que se empezó a movilizar, vamos a repasar un poquito de la historia de lo que fue el cierre de esta institución que durante décadas justamente nucleó distintos deportes, fue ícono del barrio, también en las competencias deportivas como el básquetbol, por ejemplo, y que desde el año 2019 cierra sus puertas. A partir de allí, distintos eventos legales llevaron a que en julio del 2020 la Intendencia Municipal de Montevideo se quedara justamente con la propiedad, y eso disparó en simultáneo que distintos vecinos y organizaciones sociales de aquí, de la Ciudad Vieja, se empezaran a autoconvocar a la hora de generar distintos proyectos para qué hacer con esta prácticamente cuadra que es la que tiene lugar aquí en la Ciudad Vieja, que al igual que el Hotel Nacional, que está una cuadra atrás, que es propiedad en este caso de la naviera Saco, son 2 espacios importantes que no están habitados en el día de hoy. Allá por el 2023 surgió una propuesta de la propia Intendencia de Montevideo que planificaba para este lugar justamente demoler un 80% de este espacio y vender un 65% de lo que era este terreno. De hecho, se calculó en su momento un padrón de 2.432 metros cuadrados, y esta
esta venta posible en aquel momento con la anterior administración puso en alerta a los vecinos, porque podría habilitar, por ejemplo, la construcción de un edificio de 45 pisos en esta zona y teniendo en cuenta, bueno, también el lugar estratégico. Decíamos que hay alrededor de 20 organizaciones sociales que se empezaron a movilizar y crearon este proyecto que se llama Abriendo Neptuno, una serie de reuniones y generaron este documento que, si les parece, vamos a repasar con un par de vecinos, con Néstor y Camilo, que nos contaron de esta idea y la esperanza que se abre también con la nueva administración de poder negociar un espacio multipropósito. Siento el ruido de la calle, no hay más perros que no ladren. En 2019 el Club Neptuno cierra por problemas financieros, en fin. Bueno, esa manzana, ese predio queda en manos de la Intendencia. Desde esa fecha hasta acá es propiedad municipal, digamos así. Nosotros inmediatamente que el club cerró, acá en el barrio se empezaron a ver qué se puede hacer. Acá en el barrio hay múltiples necesidades. Bueno, y se empezó a conformar un grupo que empezó a problematizar esa manzana. Nosotros siempre tuvimos como un eje que era, bueno, ya que este predio, este espacio, es propiedad estatal, propiedad municipal, que no se privatice. La expectativa que tenemos es seguir movilizando el barrio, seguir movilizando las organizaciones, que cada vez entiendan más que para dar una solución que responda a los intereses del barrio, tiene que haber compromiso de los vecinos, compromiso de las organizaciones sociales. Dependemos un poco de con qué estado de ánimo va a estar esta nueva organización para conversar y elaborar algo sobre la propuesta que tenemos nosotros. El método que se utilizó para elaborar esta propuesta fue que cada organización, estamos hablando más de 20 organizaciones, de alguna manera pudieran plasmar, así sea algunas en un párrafo y otras en un proyecto mucho más elaborado, depende de cada organización, de cada necesidad, en fin, lo que sueña, lo que pensaría que se podría hacer ahí. ¿Sí? Obviamente que cada organización, dado sus necesidades, lo enfocó más en su necesidad particular. Lo que se hizo después, y se hizo una asamblea donde de alguna manera se ratificó esto, fue digamos, una puesta en común de lo que eran las ideas de cada organización, tratar de sintetizarlas. Habían ideas que eran muy parecidas, otras divergentes, y lo que se hizo fue dividirlo en cinco áreas que van desde la deportiva, cultural, multiuso, social, en fin, y hay como una idea de qué es lo que se quiere hacer ahí. Nosotros no queremos volver a abrir el Club Neptuno como lo conocíamos. Yo fui hasta el último día que estuvo abierto. Es decir, no es esa la idea. La idea es ahí hay un espacio y hay necesidades concretas de espacio en la Ciudad Vieja y en Montevideo que se puede utilizar. Y ejemplos en Montevideo hay un montón. Desde Modelo, desde la Plaza Sereni, Sacú, es decir, hay un montón de cosas que se pueden utilizar como insumos para la discusión. Y voy haciendo el camino de siempre. Bueno, y los vecinos continúan en constante justamente reuniones y, como decíamos, la idea es poder llevarlo y escalar un pasito más con la nueva administración de estas 5 áreas que ellos definieron. Nos comentaba recién Camilo, educativa, con la posibilidad de instalar una biblioteca en el lugar, aprovechar algunos de los espacios que hoy por hoy están mejores conservados, el hecho de un área artística cultural que pudiera haber una sala, un anfiteatro, incluso el hecho de una usina cultural donde se pudieran los conjuntos y grupos de la zona venir a grabar, áreas socioproductivas, se habla mucho de las cocinas también en este caso que son proyectos en comunes y que se puedan utilizar como cocinas barriales, el área deportiva quizás es la más clara porque bueno, hay parte de lo que se conserva del club, que sí, obviamente hay que hacer una importante inversión, pero que se pueden utilizar algunas de las áreas. Y de hecho fuimos a conversar con una doctora en urbanismo, con Adriana Goñi, que ya ha venido trabajando en nuestros proyectos, poniendo justamente el trabajo que realiza la Universidad de la República en algunos espacios que hoy por hoy no son utilizados, a saber, por ejemplo, la zona del dique Maguay, la vieja fábrica del gas, la propia estación central de AFE, espacios que todavía los montevideanos, incluso los organismos públicos, no le han encontrado la vuelta, algunos por aspectos legales, pero otros también a la hora de iniciar
proyectos de mayor envergadura que se puedan sostener también con las organizaciones barriales. Allí puso énfasis también la doctora en urbanismo, que son, en este caso, los grandes responsables a veces de sostener este tipo de emprendimientos. Si les parece, compartimos el segundo tramo del informe. Viejo barrio, que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Montevideo, en cuanto ciudad, sobre la recuperación de inmuebles abandonados, no ha dado todavía los saltos que necesita en cuestión de proyectos para, digamos, tener todos sus grandes inmuebles, su patrimonio arquitectónico con un nuevo uso. ¿Qué pasa con esos inmuebles que están ahí y que necesitan una segunda vida? Cómo los pensamos, los diseñamos, cómo entendemos los usos que deberían tener hoy en día y cómo la Intendencia toma eso como una oportunidad. En el mundo está muy en auge la cuestión de los espacios públicos cerrados, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no es solo el espacio público, es la plaza, sobre todo en ciudades como Montevideo, que también sufren mucho las inclemencias del tiempo. Estas áreas son muy golpeadas por los vientos, ¿no? A veces decimos, bueno, la Rambla es el espacio público por excelencia. Y sin embargo, lo que nos dan las investigaciones que hemos hecho es que la gente demanda espacios cerrados de grandes dimensiones con distintas funciones. Los colectivos barriales han demostrado ser los que están recuperando las áreas abandonadas. La Plaza 1, que está al lado, se recuperó gracias a que un colectivo dijo, este baldío necesitamos un espacio social. Y ahora funciona una plaza de deportes que ustedes habrán ido, con actividades las 24 horas del día, que está cogestionada. Una parte son los vecinos y el mantenimiento es la Intendencia, ¿no? Los colectivos son unos socios tan idóneos como cualquier privado o más. Tal vez el privado hace algo, si le falla, lo deja abandonado. Se pensaba hacer unos estacionamientos. Y si la gente no quiere ir hasta allá, mientras que el mercado modelo fue todo a costas de la Intendencia, el Neptuno ya tiene colectivos atrás que podrían colaborar, ¿no? Entonces, me imagino un proyecto no ambicioso de un día para otro. Me imagino un proyecto por etapas. Lo que decimos en los proyectos de arquitectura es que puede tener una etapabilidad, ¿no? Entonces yo abro el club, veo lo que puedo habilitar de lo que está mejor en condiciones físicas, empiezo a trabajar en eso y luego poco a poco se va recuperando el resto. En el caso de los predios contiguos al dique Magua o de la estación AFE o del mismo Neptuno, ahí tenés 3 casos emblemáticos, ¿no? Fábricas abandonadas, como la ex compañía del gas en los predios del dique Magua, o el AFE, ¿no? Que también cambia su uso por la decaída de los trenes, ¿no? De pasajeros. Entonces yo creo que son 3 infraestructuras que muestran que ese uso no está más presente, pero son íconos a recuperar. El patrimonio vivo no puede ser un eslogan, tiene que ser recuperar estos espacios y abrirlos a la gente. El último tren pasaba, martes de madrugada, y yo la pasé durmiendo, pues nadie me dijo nada. El tren que pasaba el martes, las vías abandonaba. Bueno, y quizás sea el pasaje de este próximo tren el que se suban las organizaciones sociales. Un par de puntualizaciones para cerrar a propósito de lo que decía Goñi, ¿no? Y que los propios vecinos en esta cogestión intentan promulgar el hecho de que el espacio permanezca siendo público o se proyecte público, si bien tiene que haber una inversión importante, pero bueno, se puede ir recuperando por etapas. Y sobre todo esto, ¿no? Quedó bastante latente el hecho de que muchas veces las organizaciones y los vecinos terminan siendo mejores socios que lo que puede ser un privado. Seguramente a muchos les debe haber removido ver las imágenes de cómo se conserva hoy por hoy. Y bueno, a la medida que sigan pasando los años, recordar que cerró en el 2019, obviamente toda la parte edilicia y material va a costar recuperar más. Así que bueno, los dejamos por acá y veremos qué pasa de futuro con las reuniones que proyecten con la nueva administración de la Intendencia. Muchas gracias, Martín y resto del equipo. Ahora cambiamos de asunto. Sí, cambiamos de asunto. Vamos al asunto que mencionamos en la portada de nuestra edición de hoy, porque el Ministerio de Desarrollo Social presentó el informe llamado Personas en situación de discapacidad en Uruguay, brechas en el acceso a derechos, que analiza las cifras surgidas del último censo. Y uno de los datos más contundentes del documento, destacado por las autoridades, es que el 50% de las casi 200.000 personas que tienen alguna discapacidad en el país no tiene sus necesidades básicas satisfechas.
El trabajo aborda las dificultades que enfrentan las aproximadamente 200.000 personas discapacitadas que viven en Uruguay en el acceso a educación, salud, vivienda, ingresos, entre otros derechos. Uno de los datos más contundentes del estudio indica que el 50% de esta población no tiene sus necesidades básicas satisfechas. Además, la prevalencia es mayor entre las mujeres, las personas afro y quienes viven en el norte del país. En el marco de la presentación, el ministro Gonzalo Sibila destacó la importancia del informe para la estrategia del fortalecimiento institucional de las políticas públicas de discapacidad y valoró la creación de un Instituto Nacional de Discapacidad en el presupuesto quinquenal. El abordaje tiene que ser un abordaje integral. Nosotros tenemos una serie de políticas, son políticas todavía insuficientes, hay que apostar a mucho más, lo decíamos aquí en la actividad, hay una respuesta que tiene que crecer. Para eso una institucionalidad que jerarquice los temas de la discapacidad es muy importante y por eso en el presupuesto quinquenal enviamos en el mensaje presupuestal la creación de un Instituto Nacional de la Discapacidad. Esto es una demanda de largo tiempo de las organizaciones vinculadas a la discapacidad, que vienen de una lucha muy larga, una lucha que nosotros reconocemos, valoramos muchísimo. Hoy en la actividad también hacíamos un foco en esto, ¿no? La importancia de la lucha de las personas con discapacidad, de las familias de las personas con discapacidad y de este trabajo conjunto que nos lleva a poder dar la noticia de que si el presupuesto se aprueba, como está y como se aprobó en diputados, vamos a tener un Instituto Nacional de la Discapacidad que va a apostar además a la participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones en la construcción de la política. Esto es muy importante. Complemento, les cuento que Federico Lezama, director del área de discapacidad del MIDES, aportó otro dato inquietante con respecto al asunto del que veníamos hablando, porque justamente señaló que en las personas que nunca accedieron al sistema educativo son, a nivel de toda la población, 2%, pero en el universo de personas con discapacidad ese porcentaje llega a 7%, lo que naturalmente impacta en la trayectoria de vida y el acceso al empleo. Y seguimos en tema, ahora vamos a dar el paso a Mariana Abreu, que nos trae otra mirada y otra preocupación de este asunto, porque está allí con la voz de las familias de personas con discapacidad. Adelante, Mariana. Exactamente, Natalia, el saludo para todos. Seguimos en el tema de la discapacidad porque colectivos vinculados a esta temática y también familias reclaman el acceso a asistentes personales para garantizar el derecho a la educación por parte de niñas, niños y adolescentes. Y estamos con Diego Vega, quien es integrante del colectivo Todos Pertenecemos y también de la Federación de Organizaciones de la Discapacidad. Diego, gracias por recibirnos. ¿Cuál es la situación en relación a los asistentes personales? Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, desde los colectivos y las asociaciones el reclamo hacia las autoridades son la falta de la asignación de asistentes personales, sobre todo para niños, niñas y adolescentes que están en edad escolar, que lamentablemente están siendo excluidos de lo que es la educación porque se les exige la permanencia de un asistente personal para poder ingresar al centro educativo o se les recortan los horarios por no tener un asistente personal. Y además hay que tener en cuenta una realidad que un asistente personal por 4 horas diarias más o menos tiene que cobrar porque es un trabajo, son como 30.000 pesos al mes. Si es una familia promedio, realmente no da. Entonces, la ayuda tampoco que está dando el gobierno no alcanza para las familias porque a veces quizás una familia necesita el 100%, que lo cubra, otra familia el 50%, pero a veces no dan los recursos para eso. Y lo que estamos viendo desde el presupuesto proyectado, lo que fue publicado, realmente tampoco sigue sin solucionar toda la demanda que hay de asistentes personales. Para 2024 había aproximadamente unas 5.800 personas en espera desde 2021 para la asignación de un asistente personal. Si pensamos que van a inyectar 80 millones de pesos recién a partir de 2027, estamos pensando que queda un año todavía que hay niños que no acceden a la educación. Y encima tampoco da para cubrir a todos esos niños. Digo, de esas 5.800 personas, ¿cuántos niños hay realmente? Digo, esos datos no los tenemos. Pero bueno, viendo hoy
la información sobre las brechas de discapacidad, los altos porcentajes que hay de deserción estudiantil, mucho tiene que ver por esto, ¿no? Digo, por la falta del asistente personal, que hay que entender que es un derecho de las personas en situación de discapacidad, porque así lo establece la Convención, que es un ajuste razonable, es un apoyo que necesitamos para poder tener más equidad, para poder tener igualdad y poder incluirnos en la sociedad como merecemos todos, ¿no? Eso digo, ¿cómo impacta en la trayectoria de vida, en lo social, en lo educativo? Me imagino que incluso también en lo laboral después, ¿no? Sí, por supuesto, digo, tenemos que pensar que si no tenemos educación, hoy en día no podemos acceder a un trabajo. Digo, lo mínimo que te piden es sexto terminado, ¿no? Y si alguien no termina la educación no va a llegar a eso. Y si no tiene un trabajo, tampoco va a tener una vida independiente, no va a tener autonomía, siempre va a estar dependiendo del Estado o de alguien más. Las personas en situación de discapacidad no queremos sentirnos una carga para el Estado, queremos ser autónomos, queremos poder hacer las cosas que los demás tienen derecho a hacer y nosotros también tenemos el mismo derecho de hacer. Por eso es que estamos luchando para que realmente se tome en serio esta problemática y que se asigne más presupuesto para los asistentes personales, porque son realmente necesarios y mucho para estos niños que están siendo excluidos de la educación. Te agradecemos mucho, Diego Vega, del colectivo Todos Pertenecemos, por este reclamo de asistentes personales para niños, niñas y adolescentes, para que se pueda garantizar el derecho a la educación. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de la crisis y la tensión que se vive en el Caribe, que parece haber cambiado de foco. Deja Venezuela para trasladarse a Colombia. ¿Por qué? Durante este fin de semana se han dado varios hechos. El primero es que el gobierno de Estados Unidos anunció que iba a suspender las ayudas y los subsidios al gobierno colombiano, lo que fue atizado el fin de semana con declaraciones del presidente Donald Trump, que calificó al presidente Gustavo Petro como jefe del narcotráfico. Esto ha generado inmediatas reacciones por parte del gobierno colombiano. La primera es llamar a consultas a su embajador en Estados Unidos. Pero además, Estados Unidos está amenazando con aranceles, estos famosos aranceles, el incremento de ellos para el gobierno colombiano. Dijo Gustavo Petro que esto para Donald Trump va a ser un fracaso a dos puntas y también acusó al presidente de Estados Unidos de estar atacando gente que en muchos casos es inocente porque comienzan a aparecer denuncias de Trinidad y Tobago, de Venezuela, de Colombia, de que pescadores comunes y silvestres han sido atacados por las naves de Estados Unidos en este despliegue que ha hecho en el Mar Caribe y que parece que ahora apunta hacia Colombia. La Cancillería de Colombia informó que el presidente Gustavo Petro llamó a consultas al embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García Peña, quien ya se encuentra en Bogotá, y señaló que en las próximas horas el gobierno informará los pasos a seguir. Durante el fin de semana, el presidente estadounidense Donald Trump calificó a Gustavo Petro de líder del narcotráfico y amenazó con que si no cerraba los campos de droga, Estados Unidos se los cerrará y no lo hará amablemente, al tiempo que anunció la suspensión de todos los pagos y subsidios a Colombia. La escalada del fin de semana llegó a puntos inéditos luego de que Washington informara que destruyó un submarino con drogas que dejó 2 sobrevivientes, uno colombiano y otro ecuatoriano, que fueron devueltos a sus respectivos países. Tras la noticia, Petro anunció que el ciudadano colombiano afortunadamente se encuentra bien y que será procesado de acuerdo a las leyes de su país. Las operaciones letales de Estados Unidos, que ya llegan a 7 y han dejado al menos 32 fallecidos, han sido calificadas por el mandatario colombiano como asesinatos, puesto que considera que se hace un uso de la fuerza desproporcionada en presuntos operativos de interdicción de drogas, lo que resulta violatorio del derecho internacional. Bien, y nos vamos a Bolivia porque Rodrigo Paz Pereira es el nuevo presidente de ese país al haber obtenido, y ya casi con todo el conteo, el 56%, casi el 56% de los votos frente al expresidente Jorge Tuto Quiroga. El viernes pasado, cuando hablábamos de estas elecciones, adelantábamos que si bien las encuestas marcaban a Quiroga como candidato dentro de las preferencias de los encuestados,
Podía pasar cualquier cosa, como ya había ocurrido en la primera vuelta electoral, donde Rodrigo Paz ni siquiera figuraba y sin embargo terminó imponiéndose. Y aquí lo sorpresivo también es el porcentaje, porque Quiroga apenas obtuvo el 46% de los votos. Bueno, ahora cambia el escenario. Por primera vez el MAS no está en la discusión, ha quedado absolutamente raleado. El nuevo presidente, que tiene una larga historia política, porque su padre fue presidente, estamos hablando de Jaime Paz Zamora. El primo de su padre, Víctor Paz Estenssoro, fue presidente 4 veces de Bolivia, una familia que está acostumbrada a los temas gubernamentales y que ahora le toca justamente a Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano. Algunos analistas sostienen que el triunfo de Paz está basado en que no representa a la derecha más radical y conservadora, que sí la representaba Quiroga, y que seguramente muchos de los votos del MAS o votos socialistas terminaron justamente eligiendo a un candidato relativamente más moderado, que si bien dijo que iba a volver a poner a Bolivia en el mundo, que si bien dijo que iba a retomar las relaciones con Estados Unidos, que están cortadas, recordemos, desde el año 2008, cuando así lo decidió Evo Morales, fue también bastante cauto a la hora de hacer algunos anuncios que tienen que ver con las relaciones internacionales. Recordemos además que Bolivia es un país extremadamente rico en litio, uno de los minerales más importantes del momento, por razones ya conocidas que tienen que ver con la tecnología, y justamente Bolivia está en ese triángulo junto a Chile y Argentina, donde el litio ha sido fundamental. ¿Y qué pasa? Bolivia tiene acuerdos con Rusia y con China y con los BRICS, y dijo que por ahora no piensa tocar esos acuerdos porque entiende que los BRICS son una cosa buena. No obstante, Rodrigo Paz adelantó que va a poner nuevamente a Bolivia en la órbita mundial, de donde había quedado aislada por las políticas que venía llevando a cabo el movimiento al socialismo. Quiero agradecer al presidente de Paraguay, quiero agradecer al presidente de Uruguay, al presidente de Ecuador, al presidente de Perú, y ahora, después de estar con ustedes, tendremos un otro número de presidentes. Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional. Perdimos geopolíticamente y geoeconómicamente. No puede ser que un 6 de agosto, en los 200 años de la patria, no haya venido un solo presidente fronterizo a visitarnos. Entre hermanos es como no ir a visitar a tu hermano o hermana en su cumpleaños. Esto no puede volver a ocurrir en Bolivia. Por eso la nueva dimensión de la Bolivia que estamos construyendo entre todos será con las manos extendidas al interior de la patria para trabajar con todos los hombres y mujeres desde el Parlamento, desde las diferentes organizaciones sociales, desde los gremiales, desde los cuentapropistas, desde los trabajadores, desde los transportistas, desde todas las organizaciones que tiene la patria, pero tenemos un solo objetivo, tenemos que salir adelante. Pero a su vez también, señores, hay que abrir el Bolivia al mundo, retomar un rol, y por eso también quiero agradecer al secretario de Estado adjunto, al señor Landó. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Segundo bloque en la edición central de MB Noticias, y lo abrimos desde exteriores con novedades. Martín. Anuncios vinculados a la Biblioteca Nacional. Bien de al lado, Diego Martini. Sí, así es, compañeros. Comienza esta conferencia de prensa donde vemos al presidente de la República, Samandu Orsi, hacer los anuncios acompañado de las autoridades competentes del Ministerio de Educación y Cultura. Lo escuchamos. Es un tema central. Cuando digo para nosotros, es para la presidencia de la República. La Biblioteca Nacional nació antes que el Estado. Por lo tanto, cobra una relevancia fundamental. El equipo está integrado por Rocío y por Gabriel Calderón, como dije recién, en coordinación con el ministro
y con el director de la OPP. Tendrá, por supuesto, los apoyos y los aportes de otra gente, como Pablo Casacuberta. Y tenemos como objetivo, y tiene este equipo el objetivo central de restablecer los servicios, de generar un nuevo modelo de biblioteca en marco de un proyecto real de innovación y, por supuesto, generar a partir de ese proyecto las conversaciones, los intercambios y la interrelación que la sociedad está reclamando desde que fue noticia esto de echarle mano a una nueva forma o a una biblioteca nacional que funcione de manera diferente. Sin más, le dejo la palabra al resto del equipo. Muchas gracias, señor presidente. Le damos la palabra ahora a la directora de la Biblioteca Nacional. Gracias. En principio, agradecer a todas las instituciones, a las personas de distintos tintes políticos que se han acercado a colaborar con la Biblioteca Nacional. Eso es de orden decirlo. En estos meses estamos trabajando en la Biblioteca Nacional del Hoy, pero hoy tenemos el gusto y el placer y la alegría de lanzar este proyecto de la Biblioteca Nacional del Futuro, una biblioteca que quiere adaptarse a los tiempos que corren, que quiere resignificarse a las formas que tenemos de mediar con el conocimiento hoy en día. Vivimos en la era del conocimiento, utilizamos distintas tecnologías desde que la biblioteca creció, nació. Entonces, la biblioteca del hoy tiene que reinventarse y en eso estamos trabajando. Agradezco a UPP, a Presidencia y a todos quienes están hoy acá. Y estoy muy feliz de poder estar liderando este proyecto. Muy emocionada y muy nerviosa también. Es una alegría enorme y vamos a estar a la altura del desafío. Gracias, presidente, gracias, ministro. Gracias, Rocío. Le damos paso ahora al referente del proyecto por OPP, Gabriel Calderón. Bueno, buenas noches a todos y a todas, a varios y a varias amigas que veo. Imagino que muchas y muchos que nos están siguiendo. Es una emoción grande, principalmente porque todas y todos han seguido, algunos hace meses y otros hace muchos años, el vericueto y el periplo de la Biblioteca Nacional, que es también el periplo del pensamiento, del conocimiento, del arte, de la cultura. Entonces, en la Biblioteca Nacional, que su edificio físico está sobre 18 de julio en la capital, reposa todo un saber nacional e incluso fuera de fronteras, porque la biblioteca contiene y dialoga con el conocimiento internacional. Que en un momento dado, un gobierno, este en particular, el ministro, me haya llamado, haya desarrollado una idea y un proyecto, y ello haya sido tomado y liderado por el presidente de la República, con una idea y una decisión de no empantanarse en qué modelo debe seguir, de no empantanarse en si está bien, mal o más o menos, sino en decir, vamos a llevar a la Biblioteca Nacional, que es la representación física de algo muy importante, que es la memoria de este país, hacia el futuro, no solo la memoria del pasado, sino hacia el futuro. A mí me emociona y me empujó, digamos, a salir un poco del descanso en el que me encontraba. Yo no sé si merecido o inmerecido, creo que puede ser inmerecido, pero bueno, en cierto retiro que siempre en mí significa estar haciendo teatro y decir, bueno, vamos a pasar a formar parte del equipo, a trabajar en la UPP, a trabajar en el ministerio, en presidencia, día a día, para hacer algo que no es sencillo. Y hoy corresponde decir rápidamente nada más qué es esto, qué empieza hoy. Hoy toma forma un equipo que va a hacer tres cosas en lo inmediato. Primero, ayudar a la Biblioteca Nacional y el compromiso que se ha puesto el gobierno en restablecer los servicios que la biblioteca suspendió en mayo. Estamos trabajando fuertemente en eso, para antes de fin de año hacerlo. Lo segundo es elaborar, en paralelo, un nuevo modelo de gestión de la Biblioteca del Futuro, que responda a las exigencias y los desafíos del presente y del futuro.
Y lo segundo es que a partir de diciembre ese modelo se ponga en conversación con todas las instituciones, personas, artistas, investigadores, académicos, que justamente desde mayo se han sentido llamados, alarmados, y muchos de ellos han venido y han ofrecido sus ideas y su pensamiento. Llegó el momento de transformar cierta preocupación en trabajo. Un trabajo que se dice rápido, pero que este gobierno viene hace meses transformando en ejecución y que ahora llegó el momento de compartirlo. Así que yo, señor presidente, ministro, Rocío, directora, nada más que halago y espero responder a ese halago, más que con palabras, con mucho trabajo y con muchos otros momentos de desafío en el servicio público que este país se merece. Gracias, Gabriel. Vamos a dar paso ahora para cerrar la oratoria al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Bien, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. 2 o 3 conceptos. El primero, tener la tranquilidad de estar en esta etapa anunciando que vamos con firmeza hacia el desarrollo de una Biblioteca Nacional del siglo XXI. Hace muchos años, muchos de nosotros, cuando estudiamos en el IPA, y salíamos del edificio Artigas, íbamos a la biblioteca arriba a buscar los libros de historia con Chamandú, y si no estaban ahí, íbamos al Palacio Legislativo, si no, pasábamos por la Biblioteca Nacional, o damos la vuelta y íbamos a la IABA. Ese era más o menos el ciclo que hacíamos. Bueno, el acceso al conocimiento y a los libros, por decirlo de alguna manera, eso era en el siglo XX. Hoy el siglo XXI le exige, en todo el mundo, en Uruguay también, a lugares tan emblemáticos como es la Biblioteca Nacional, un uso distinto, una inserción de la sociedad distinta. Y por eso iniciamos este proceso participativo que decían Gabriel y Rocío, de recibir ideas, de tener propuestas que nos permitan, desde ese punto de vista, apuntar hacia lo que desde el gobierno estamos impulsando con fuerza. Y por último, como mensaje, les pedimos confianza. No confianza solo en el gobierno o quien nos toca estar en estas circunstancias, sino confianza en el país. Confianza en las posibilidades que tenemos como uruguayos, como uruguayas, en las posibilidades que en el siglo XX, al comienzo del siglo XX, tuvimos esa vocación y esa mirada de mirar lejos. Bueno, a esta altura y en la escala de este siglo XXI, queremos que sintamos todos la confianza, que podemos mirar más lejos, que nos tengamos fe y que miremos esto como una idea y una propuesta de un Uruguay que mira para adelante. Gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos a abrir ahora el espacio para las preguntas. Como siempre, les recordamos que se identifiquen con nombre, medio y que las preguntas estén referidas a la convocatoria. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Nos quedamos con estas palabras primeras, digamos, ¿no?, de las personas que están justamente dispuestas ahora para responder preguntas. En la medida en que surjan de esas preguntas, más novedades las tendremos en próximas ediciones. Y le agradecemos a Diego Martín y a todo el equipo de TV Ciudad que estuvo allí por esa cobertura a propósito del anuncio sobre el futuro de la Biblioteca Nacional. Cambiamos de asunto. Cambiamos de asunto, sí. Les contamos que la bancada del Partido Nacional del Senado inicia el estudio del proyecto de ley de presupuesto tal cual salió, ya con modificaciones, de la Cámara de Representantes. Y en el Senado, justamente, estará a consideración desde el 27 de octubre hasta el 11 de diciembre como máximo. El senador nacionalista Carlos Camís se refirió a las expectativas del debate parlamentario y también hizo referencia a la gira de autocrítica que inició este fin de semana su partido en el departamento de Río Negro. Si fuéramos médicos diríamos que es un cambio de guardia. Así se refirió Camí a la instancia de intercambio que tendrán los diputados y senadores del Partido Nacional de cara al debate que se abre en la Cámara Alta desde el próximo lunes. Es un presupuesto que a nuestro juicio se quedó corto, es un presupuesto que nosotros teníamos mayores expectativas sobre él. Es un presupuesto que está concebido sobre la base
de determinado crecimiento, que ojalá el país lo tenga. Si el Frente Amplio tiene definido no cambiar absolutamente nada, si cree que está absolutamente perfecto el presupuesto, saquemos la palabra perfecto, si el presupuesto posible es este y no más que esto, podría aplicar esa mayoría que le daría la posibilidad de que no se toque nada. Yo quiero creer que el Frente Amplio por lo menos va a tener la actitud, no dudo que va a tener la actitud, tengo esa expectativa de apertura, de considerar los argumentos que se van a plantear en el Senado por parte de la oposición en algunas modificaciones. Camí se refirió también a la gira de autocrítica que inició el Partido Nacional. La autocrítica la hubiera hecho antes. Creo que el tiempo me parece que tendría que haber sido inmediatamente, que tendría que haber sido la convención, que tendría que haber sido abierta. No pude ir a esta primera que se hizo en Río Negro. La idea es ir en todos los lugares, van a ver, creo que son 4 o 5, así que vamos a estar. Y cambiando de asunto, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, defendió la estrategia de consolidación fiscal del gobierno que se orienta a terminar el periodo con un déficit de 2,5%. Y dijo que el proyecto de ley de presupuesto está alineado con ese objetivo, pero que lo hace a través de una estrategia vinculada a aumentar los ingresos mediante cambios tributarios que no afectarán ni a la población consumidora en un sentido amplio, ni a la inversión. La estrategia de consolidación fiscal, que es imprescindible, con 4,1% de déficit fiscal, no hay posibilidad ninguna de que este gobierno mire para el costado. Hay que hacer una convergencia fiscal, es lo que estamos haciendo, pero la forma de hacerlo es ni afectar el gasto, donde entendemos que hay enormes prioridades que no están incluso suficientemente atendidas y que aspiramos a tratarlas mejor a lo largo del periodo. Lo estamos haciendo por el lado de los ingresos, pero sobre todo, me permito subrayar, sin afectar los ingresos que tienen que ver con renta del trabajo, rentas de las empresas y el consumo, que es esencialmente los contribuyentes domésticos. Esto me parece que es importante que lo comprendamos porque cualquier otro camino que hubiéramos querido recorrer para atacar el problema fiscal hubiera supuesto o una contracción del gasto, probablemente afectando la inversión, afectando la industria de la construcción y por tanto afectando la actividad y afectando otros programas sociales, o al mismo tiempo hubiéramos tenido que incorporar aumentos tributarios no esperados hace un año, cuando la estadística fiscal reportaba para este año un déficit fiscal del 2,8, no del 4,1, que hubieran tenido que impactar sobre el nivel de actividad y el nivel de vida de las personas en Uruguay. Cambiamos de asunto. Gabriela Piris es la Coordinadora Nacional de Cuidados Paliativos, en este caso del Ministerio de Salud Pública, y aseguró que la reglamentación justamente de la Ley de Cuidados Paliativos enfrenta el desafío de crear equipos para atender a niñas, niños y también personas adultas en 8 o 9 departamentos donde esos dispositivos o bien no existen o bien no se pueden instalar por falta de personal capacitado. Si bien a nivel público falta cobertura de equipos de cuidados paliativos en Artigas y Flores, el objetivo del Ministerio es cubrir todo el territorio nacional con apoyo de un equipo centralizado a través de la red de atención primaria, mientras se realiza la capacitación de las y los profesionales. Hoy en día los cuidados paliativos de niños están muy poco desarrollados en Uruguay. Hay 8 o 9 departamentos que no tienen todavía. Al norte del Río Negro hay equipos muy buenos de cuidados paliativos. A nivel privado te diré que prácticamente todos tienen. Todos tienen. A nivel público hay varios departamentos que estamos ahí como tecleando. Y bueno, estamos trabajando específicamente con algunos de estos departamentos, o con varios a la vez más bien, para armar estos equipos. Mientras no se puedan armar estos equipos, que los prestadores tienen 2 años, y pusimos 2 años porque es lo que más o menos lleva la formación profesional, trabajemos con el personal que hay, pero capacitándolo. Y de esta forma vamos a cubrir ese agujero que hoy tenemos. Claro, o sea que el principal agujero lo tienen los públicos. Sí, sí. ¿Y cuáles departamentos no tienen nada? Por ejemplo, Artigas, en lo público no tiene mucha cosa, Flores tampoco. Son unos cuantos que tienen equipos pero que tenemos que reforzarlos. Piris diferenció los cuidados paliativos y la eutanasia y explicó cómo se trabaja cuando el paciente expresa el deseo de adelantar la muerte. La gran mayoría de las veces se desactiva esa idea y
preguntado nuevamente el paciente, te dice, no, ya estoy bien, eso quedó para atrás. Puede existir, ahora que existe la eutanasia, que algún paciente, a pesar de todo lo que se haga, pueda pedir la eutanasia. Y ahí es donde se toca cuidados paliativos con la eutanasia. Y ahí tendremos que ver entonces si cumple los requisitos, tenemos que esperar la reglamentación de la ley de eutanasia y ver cómo se toca. Yo creo que van a ser muy pocos pacientes, ojalá sean muy pocos, porque esto significa que cuidados paliativos está trabajando bien y puede abordar todos los aspectos del paciente, pero digo, puede haber pacientes que no toleren estar viviendo de esa forma. Claro. Y otro asunto, el presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Jaime Saavedra, dijo que es inexacta la información que trascendió en las últimas horas, que asegura que un funcionario de ese organismo fue sumariado por presunto abuso sexual a 9 menores. Dijo un par de cosas más. La primera es que en pocos días se van a conocer los detalles de esa situación con exactitud. Y también dijo que, por lo menos hasta el momento, el INISA ha tomado las decisiones con respecto a esa situación que tenía que tomar. Eso ya es una información inexacta, inapropiada, y hay un sumario que se está transitando, como ocurre en la administración pública, a todo momento hay sumarios que se están transitando, tiene la reserva del caso, y dentro de muy poco, se va a saber todo lo que pasó, porque se va a cerrar ahora este sumario y la información va a estar disponible. Y ahí va a quedar de manifiesto que el INISA procedió, como no puede ser de otra manera, con estricto rigor de derecho y tomó todas las decisiones que tenía que tomar, y se va a saber, va a estar disponible la información exacta, que es muy importante manejar la información exacta. Entonces yo de momento no tengo más nada que comentar, salvo que esa información que se brindó, lamentablemente, era una información parcial e inexacta, y esas cosas dañan mucho, dañan a los adolescentes y a las adolescentes eventualmente involucradas, dañan a la institución, dañan al funcionario, y es completamente innecesario. Si esta información va a estar disponible exacta en 2 semanas, ¿para qué publicas una información inexacta? Podías haberme llamado y yo te aclaraba esto que te estoy aclarando a ti. Y seguimos con la agenda del INISA porque el presidente Jaime Saavedra también anunció que en los próximos días se pondrá en marcha un plan para mejorar justamente la infraestructura de ese organismo. Aseguró que el objetivo es que el año próximo el instituto esté en condiciones aceptables en materia edilicia, y dijo que el directorio debería renunciar si no se cumple este objetivo. Nosotros tenemos un déficit muy grande con la infraestructura. Nosotros tenemos en nuestros centros de detención y también en algunas de nuestras oficinas condiciones de vida para los gurises y las gurisas que están bajo nuestra responsabilidad, y condiciones de trabajo para los funcionarios y las funcionarias que están trabajando en el INISA, que son inaceptables. Entonces nosotros estamos en los próximos días empezando un plan de acción para que metro cuadrado tras metro cuadrado del INISA esté en condiciones aceptables, en condiciones dignas, con los recursos que tenemos. Y nosotros en un año tenemos que resolver todo ese tema. Es decir, nosotros a esta altura del año que viene tenemos que tener todo el INISA, todo de punta a punta, en condiciones aceptables para la vida de los chiquilines y las chiquilinas que están bajo nuestra responsabilidad, y para los compañeros y las compañeras que están trabajando todos los días, que hacen un trabajo muy difícil y que a veces trabajan en condiciones que no son, y que en Uruguay normalizamos porque se trata de privación de libertad, pero que son inaceptables. A nosotros nos parece, a este directorio le parece, que nosotros nos tenemos que hacer cargo de esas cosas y decirle con total tranquilidad. Nosotros tenemos que resolverlo esto, y si no lo podemos resolver no tenemos que ir. Tan sencillo. Y no hay ningún problema en irse, ¿no? Porque uno tiene que hacer todo lo que está de sí para tratar de resolver los problemas, porque para eso lo pusieron los uruguayos y las uruguayas, y si no pudo resolver algo, bueno, da un paso por el costado, no hay ningún drama en eso. El INISA y UNICEF Uruguay firmaron un convenio, un acuerdo para fortalecer las políticas socioeducativas dirigidas a las y los adolescentes. Salud mental, educación, trabajo y egresos son áreas en las que a partir de ese convenio se van a desarrollar acciones. Muy
Es importante entender que el rol, desde la perspectiva de UNICEF, de INISA, tiene un rol precisamente educativo y de formación y de acompañar a los chicos y a sus familias a que puedan reintegrarse a la sociedad, incluyendo con medidas no privativas. Entonces hay una diferente gama de programas y de aspectos que tienen diferentes versiones de educación, también para sus familias, también para los funcionarios, y el financiamiento, bueno, es una mezcla entre aportes de UNICEF y, por supuesto, aportes del propio INISA. Es darles herramientas, darles también confianza y también reconocer socialmente que son adolescentes que tienen mucho que aportar a la sociedad y entonces también dar esa oportunidad a las familias de apoyarles. Usted mencionó un censo, ¿qué es lo que se prevé hacer en este memorándum? Bueno, es muy importante saber en qué condiciones están, dónde están los chicos, qué tipo de oportunidades tienen y parte del trabajo es eso, entender la realidad de ellos y con eso tomar las decisiones que tengan que tomar. Ahora, agenda educativa, hay ocupaciones en distintos centros educativos. Desde la semana pasada es el caso del Centro de Estudiantes de Magisterio, que tomó esa decisión al tiempo que denuncia carencias edilicias, clases superpobladas y también afectaciones en la salud mental del cuerpo docente. Y desde el gremio estudiantil reclaman falta de becas y atrasos en los pagos. Es una ocupación que nosotros organizamos con el movimiento estudiantil de acá de Montevideo, ocupaciones coordinadas que hubo, bueno, y finalmente también en algunas partes del país, en Rivera, por ejemplo, y es por el tema de la lucha presupuestal. Estamos reclamando por el 6% más 1 como mínimo para seguir, bueno, con la lucha. ¿Qué les está afectando esa falta de presupuesto en Magisterio concretamente? En Magisterio en particular estamos con un edificio que es históricamente problemático, es muy viejo, se caen las paredes, los techos, los pisos tienen agujeros, no entramos en los salones, estamos con clases superpobladas, docentes que están agotadas realmente, como sobreestresadas por el sistema, les deja a muy pocos docentes todas las horas. Y bueno, principalmente es también un reclamo edilicio, pero tiene que ver con las becas también que no nos han pagado en fecha, becas que luego que no nos alcanzan, compañeras que tienen que abandonar la carrera por falta de becas. Estuvimos charlando con profes que se arrimaron, con otras compañeras de otros centros de estudiantes que también quisieron sumarse a bueno, hacer algún taller, algún conversatorio. Lo que no recibimos fue ninguna comunicación por parte de las autoridades, que es lo que estamos reclamando en realidad el día de hoy. Hoy tenemos asamblea más en la tarde, sobre las 6 de la tarde, y seguiremos viendo cómo evaluaremos la medida de lucha, pero es algo que venimos sosteniendo desde la semana pasada y nos llama mucho la atención la falta de respuesta de las autoridades. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Hubo anuncios hace minutos sobre el futuro de la Biblioteca Nacional. Nos amplía Diego Martini desde allí, desde la Torre Ejecutiva. Adelante. Sí, así es. Estamos con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, a quien le agradecemos por estos minutos. Bueno, ministro, concretamente, ¿cuáles son los anuncios que hay y qué podemos esperar para visitar la Biblioteca Nacional? Bueno, en primer lugar, es un equipo de trabajo, un grupo de trabajo que se hace entre Presidencia, OPP y Ministerio de Educación y Cultura para elaborar un proceso de participación institucional con distintos actores involucrados o vinculados a la Biblioteca Nacional, a la cultura, a la educación, a la innovación, que nos permita elaborar un proyecto de biblioteca del siglo XXI. Nosotros tenemos en la Biblioteca Nacional algo muy emblemático para la sociedad uruguaya, pero que efectivamente en la usabilidad era en público general muy bajo. Esto no es solo el Uruguay, sino es el mundo entero. Y bueno, en este periodo decidimos iniciar este proceso que nos permita en este periodo de gobierno tener esta propuesta nueva para el Uruguay en su conjunto, no solo para Montevideo. ¿La biblioteca cuándo podría estar abierta al público sin este sistema de ahora, con agenda previa? Bueno, la idea es que esté a fin de año esto resuelto y a su vez comenzar
en diálogo con la ANEP, la nueva participación de niñas y niños, que es la enorme mayoría de usuarios de la Biblioteca Nacional, a partir de la rehabilitación de una sala infantil que estuvo 5 años cerrada y que este gobierno va a reabrir. ¿Se va a asignar más presupuesto? ¿Cómo? ¿Se va a asignar más presupuesto para la biblioteca? Bueno, el actual proyecto de presupuesto tiene una asignación un 40% superior al presupuesto que estuvo vigente hasta este gobierno. Por lo tanto, sí, hay una asignación superior a la que teníamos en un proceso que, para que tengamos idea, por 2015 había 140 funcionarios en la Biblioteca Nacional. Cuando comenzamos este periodo son aproximadamente 40. Por lo tanto, no podemos pedir en 5 años un salto que durante décadas fue perdiéndose como Uruguay en su conjunto. Entonces la idea es en este periodo aumentar en la proporción que he dicho el presupuesto asignado a la Biblioteca Nacional. ¿Qué significado tiene para el gobierno la estructura como organismo de la Biblioteca Nacional? Recién estaba el presidente de la República y lo señalaba. Bueno, fundamentalmente por lo que significa para el acervo cultural. Ahí el acervo cultural nacional tiene un lugar fundamental. Lo tiene que tener para la educación, lo tiene que tener para la innovación, pero ese lugar, insisto, nosotros queremos mirarlo para adelante. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que hace más o menos 100 años el Uruguay miraba proyectos lejos, el Uruguay del comienzo del siglo XX. Bueno, en este gobierno queremos mirar desde el siglo XXI con la misma perspectiva y hacerlo en etapas, hacerlo con las posibilidades presupuestales que tiene el Uruguay del siglo XXI, pero no dejar de apuntar lejos y mirar lejos en algo que pertenece a todos los uruguayos. ¿Qué actores van a ser los convocados y qué plazos se van a dar para culminar este proceso de consulta? Bueno, los actores los van a ir determinando la comisión, pero hay gente que ha hecho propuestas y la ha hecho llegar ya, desde la Academia Nacional de Letras, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, por supuesto a los funcionarios, en fin, es un proceso abierto a investigadores, a docentes, a toda aquella organización que quiera hacer propuestas. El proceso de finalización, bueno, lo vamos a comenzar ahora nomás. La idea es que en diciembre hagamos, junto a la comunicación de la efectiva comienzo de los procesos discontinuados, este tipo de anuncios. Yo creo que tenemos que ir sabiendo que esto tiene etapas. No podemos, insisto, pasar de la actual situación de la Biblioteca Nacional a decir en 10 minutos está todo solucionado, porque supone inversión, previa planificación, involucramiento de actores, que es el proceso que queremos hacer. Nos quedamos con estas palabras de José Carlos Maía, ministro de Educación y Cultura. En diciembre, entonces, habrá novedades más específicas a propósito de lo que marcaba recién. La reapertura, por lo menos, que es lo que, claro, que es lo que estamos esperando. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Ya venimos. Bien, retomamos el capítulo internacional para hablar de Oriente Medio. Hoy Hamás entregó el cuerpo de otro rehén. Quedan 16 cuerpos de rehenes todavía en poder de Hamás, luego de un fin de semana donde se tambaleó seriamente el acuerdo de paz logrado hace unos días. Esto es porque Israel argumentó que 2 de sus soldados fueron asesinados por parte de Hamás y eso determinó que hubiera un ataque por parte de Israel que dejó 43 muertos en la jornada de ayer y se elevan a 97 desde que comenzó el acuerdo o la tregua o el alto al fuego desde el 10 de octubre. Los negociadores de Hamás volvieron a Egipto para reunirse con quienes están siendo intermediarios de esta situación, mientras que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Witkoff, viajó urgentemente a Tel Aviv para tratar de que se mantenga este acuerdo aún frágil. De todas maneras, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que luego de este ataque Israel retomaba la tregua, retomaba el alto al fuego, pero la situación sigue siendo altamente comprometida para el acuerdo de paz. El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner
regresaron a Israel este lunes en un intento de reforzar el alto al fuego en Gaza, ya que la primera fase del acuerdo continúa, pero de forma frágil, luego de que Israel reanudara el fin de semana los ataques contra el enclave palestino. Al menos 97 personas murieron bajo fuego israelí desde que se inició la tregua el pasado 10 de octubre, incluidas 3 personas en las últimas horas, señala el Ministerio de Salud gazatí, administrado por Hamás. Ayer lanzamos 153 toneladas de bombas sobre diferentes partes de la franja de Gaza, después de que 2 de nuestros soldados fueran asesinados por Hamás en la sureña ciudad de Rafah, según declaró el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en el Parlamento este lunes. Tras el ataque, Netanyahu anunció la reanudación de la aplicación del alto al fuego acordado, al tiempo que Hamás negó cualquier implicación y reafirmó su compromiso con la tregua en vigor desde el 10 de octubre. Mientras tanto, una fuente de seguridad israelí anunció la reapertura del paso fronterizo de Keren Shalom entre Israel y Gaza, por el que transita la ayuda humanitaria destinada al territorio palestino tras su cierre el día anterior, a raíz de las tensiones generadas este fin de semana. Y ahora puerta de salida ya entreabierta porque es momento de despedirnos, no sin antes repasar el pronóstico del tiempo. Ya estamos hablando acá de cómo estará el tiempo en los próximos días, quejándonos del próximo fin de semana, en fin. Vamos a empezar por mañana martes, que todo puede cambiar. Mañana martes 21 de octubre estará algo nuboso en la mañana y algo nuboso y nuboso en la tarde-noche. Y miren las temperaturas, la mínima 12 grados y la máxima 26. Es bastante parecido el pronóstico para pasado mañana, miércoles 22 de octubre, siempre concentrándonos en Montevideo y el área metropolitana. Por la mañana se espera que el cielo esté nuboso y por la tarde y la noche nuboso con periodos de cubierto y atención, por el momento baja probabilidad de precipitaciones, además neblinas, así que parecidos pero con ese matiz. Las temperaturas extremas pronosticadas para pasado mañana son una mínima de 14 grados y una máxima de 25. Y bueno, nosotros nos vamos a aprovechar la noche linda, pero ustedes quédense allí porque viene Lado B enseguida y luego el resumen de esta edición en síntesis. Y mañana bien temprano, a las 8 de la mañana, estará al aire la primera edición informativa de MBD Noticias. El segundo turno informativo, como siempre, llegará a las 13 horas y estaremos con Natalia otra vez haciendo una nueva edición central desde las 18:30. Los esperamos. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana.